Good evening, buenas tardes. En primera instancia quiero solicitarles disculpas porque no pudimos hacer la conexión ni en el tiempo ni en la fecha que se quiso hacer. Sin embargo, quiero hacer este video para ampliar la información sobre las actividades que ya vimos a través del foro chat y de las explicaciones que se dieron por aula. ¿Ok? Ahora bien, vamos a comenzar con el repaso de las actividades y nos detenemos en el tema número 1 que habla del verb to be, adjective and degrees, ¿ok? En el cual ustedes tienen, aparte del material, la actividad colocada, que es del correspondiente al 10% del primer corte, y habla de my biography, mi biografía, ya los indiqué, que es la historia de su vida. En este caso van a trabajar mucho con el verbo to be. Aquí tenemos el verbo to be, ¿verdad? Ya saben que les comentaba de que cuando a ustedes se les pide el verbo to be, tienen que hablar de am, are, is, ¿ok? Esos son el verbo to be, conforman el verbo to be. El I, you, he, she, it, we, you y they son los pronombres. Hay pronombres y hay nombres, y aquí están las traducciones. Nosotros generalmente cuando pedimos el verbo to be, damos I am, you are, pero no es am, are, is. Y en el pasado sería was y were. Y en el futuro will be. ¿Ok? Entonces, en este sentido, tenemos que para I va am, que significa yo soy o yo estoy. You, ¿verdad? Que es usted o tú, depende del grado de confianza que le tenga la persona. Utiliza are. Y significa en español tú eres o estás, o usted es o está. He es únicamente para hombre humano, ¿ok? No se utiliza para animal ni para cosa. Y utiliza el verbo to be is y significa él es o está. She, igualmente para femenina humana, utiliza el is ella es o está. It, que es para un animal o una cosa. Por ejemplo, si voy a hablar de Venezuela, yo no voy a decir she, voy a decir it, ¿ok? Y utilizo is, que significa ello es o ello está, o eso es o eso está, ¿ok? We es nosotros, que significa que utiliza el verbo to be are, que somos nosotros somos o estamos. El you se repite aquí, pero aquí es singular, aquí es plural, aquí habla de nosotros, o como en España se utiliza el vosotros. ¿Y cómo reconocemos? Porque tenemos que ir al resto de la oración para ver de qué está hablando, si de usted o tú, o de nosotros, de ustedes o vosotros. El verbo to be are, ustedes son o están. Y they, que significa ellos o ellas, y sirve para plurales, tanto de personas, animales, cosas o mezclados, ¿ok? Esto es lo que tienen ustedes que tener fundamentalmente presente a la hora de hacer la actividad correspondiente a la biografía, porque en la biografía a ustedes se les pide, se les solicita que hagan la historia de su vida utilizando el verbo to be. Cada vez que ustedes encuentren el verbo to be, ustedes lo van a subrayar, ¿ok? Y va a tener una portada de presentación, 2 hojas de extensión, que significa 2 hojas de escrito que van a estar referidas a la historia de su vida, evidentemente o totalmente en español. ¿Ok? Entonces, eso es por una parte. En la segunda parte, vamos a ver lo que es el simple present tense, que ya les explicaba y que surte a este examen que está aquí. Eso lo vimos aquí, ¿verdad? Y lo teníamos de tal manera que les decía yo, se puede conseguir con simple present tense o present simple tense, porque recuerden que en inglés el adjetivo va antes que el sustantivo. ¿Ok? Entonces, aquí están las fórmulas para poder realizar el examen con éxito. En la forma positiva, sujeto más verbo más object, que significa el objeto o predicado, ¿verdad? Y les ponía como ejemplo, por ejemplo, Romy loved to eat burgers. Recuerden que para el tiempo presente simple, el sujeto I y you, ¿verdad?
y we, you y they llevan los verbos singulares. Y para she, he, it llevan los verbos plurales. Por eso es que Romy tiene el verbo love en plural. To eat burgers, ¿ok? En negativo sería el sujeto más entra lo que es el auxiliar do o does, dependiendo. Do es para I, you, we, you y they, y does es para she, he, it. Pero cuando utilizamos auxiliar porque es negativa o interrogativa, como vamos a ver aquí, entonces ya no puede seguir el verbo siendo plural y tiene que ir a singular. Fíjense bien, Romy does not, porque es una negación, no sería love como aquí, sino love en singular, to eat burger. ¿Por qué? Porque el plural lo absorbe el auxiliar. Y en el caso de la interrogativa, recuerden que en inglés yo necesito adelantar, anteponer este auxiliar aquí para que pueda armarse la oración. No es como en español que yo antepongo, yo digo yo soy su profesora de inglés, yo soy su profesora de inglés, y solamente con el cambio de modulación de la voz ya tengo. En este caso no. Entonces colocamos el auxiliar do o does dependiendo del sujeto, más el sujeto de la oración, más el verbo en singular, más el object que vendría siendo el predicado, y cierran signo de interrogación. Y como les dije en el chat, ¿verdad? En el foro chat, la omisión del signo de interrogación en inglés es un error ortográfico. Fíjense que aquí dice does Romy love, el verbo en singular, el auxiliar plural, to eat burger, y cierra signo de interrogatorio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Les planteé, esto mismo está en la plataforma, les planteé ejemplos, ¿verdad? Para que pudieran hacer el examen online, tienen un chance, una oportunidad. Que cuando ingresen, procuren tratar de ingresar en una hora que ustedes sepan que tienen tranquilidad. No se alejen de la plataforma, porque al alejarse de la plataforma, si ustedes por lo menos dejan de cliquear, puede ser que probablemente ustedes lo saque la plataforma, porque así son las plataformas bancarias, comerciales, las educativas. Entonces traten de por lo menos pasear el cursor mientras tanto van buscando la respuesta, van pensando acerca de la respuesta, ¿ok? Este video es un poco corto porque me tocó hacerlo así, no quería que pasara por debajo de la mesa, que los había convocado y no había podido hacer el foro, pero de verdad que el internet no me colaboró, pero quería era repasar los dos temas. Independientemente, ya saben que me pueden dejar, ¿verdad?, mensaje por aquí por cartelera informativa, o alguna duda o pregunta, o por aquí, ¿verdad? Pueden dejar preguntas, que yo estoy continuamente revisando las aulas. Lo mismo que por el foro chat de Telegram, no hay problema. Entonces, ya están preparados para la evaluación, algunos ya han entregado, otros están en ese proceso. Traten de no postergar la entrega, no puede ser después del 10, tienen hasta el 10 a las 11 de la noche, no es a las 11:50 y pico, es a las 11 de la noche. Tomen sus previsiones. See you next time.